1928. El gobierno de Plutarco Elías Calles aún no trae la estabilidad deseada al país. La guerra cristera cada vez tiene más seguidores. Es año de elecciones y Obregón se perfila de nuevo como ganador. El país está agitado y hay muchos grupos en contra de la reelección de Obregón. Ante todo esto, Plutarco Elías Calles planea nuevos rumbos para controlar el desorden. Capítulo 2. Aquí vive el presidente, pero el que gobierna ahí enfrente. Elecciones de 1928. Maximato. Pero hubo un detalle importante antes de las elecciones de 1928. En 1927 se acepta una reforma creada para que Álvaro Obregón pueda regresar al poder, legalizando la reelección presidencial siempre y cuando no fuera consecutiva. Es por eso que con el apoyo de la población que votó por él, en 1928 Obregón gana la presidencia una vez más para ser asesinado días después. Esta coyuntura es utilizada por Calles, pero al no poder reelegir inmediatamente, impone a un nuevo presidente interino, Emilio Portes Gil, del mismo partido que gobernaba anteriormente, el PNR. Es así como se da el comienzo del maximato. ¿Y quién debe de elegir a los gobernantes? ¿Cómo los deben de elegir? ¿Qué tanto debe de valer el voto de cada uno, ¿no? En cuestión histórica, lo podríamos dejar en que fue avanzando conforme se fue institucionalizando más, en el momento en el que permitieron llegar a más lugares para poder contabilizar los votos. La realidad es que teníamos dos cosas en contra. Una era que teníamos un país de mucha gente que era analfabeta, de muchas personas que no sabían qué es lo que estaban enfrentando. ¿Qué tanto tu voto es un voto libre y no está condicionado a la violencia, no está condicionado a que no lo puedas ejercer libremente porque no tienes el dinero? Nos quejamos de aquellos que aceptan 500 pesos para una despensa, pero si es lo único que van a poder obtener del gobierno entrante, pues lo van a tomar. Y eso es algo que nosotros debemos de ir entendiendo. Una cosa es la democracia como tal, que eso está garantizado en nuestra Constitución desde el 24, el 57 y el 17. Lo vamos a tener ahí, pero realmente es hasta una lucha por buscar esta calidad. Y cuando ya llegamos al siglo XX, ya después de 1917, pues había la violencia, o sea, llegaban tal cual y te mataban por una urna, que es lo que pasa en el 29 y es de lo que se queja Vasconcelos. Entonces, realmente, ¿qué tanto ese voto era libre cuando tú sabías que estaba condicionada en muchas cosas, que estaba condicionada tu libertad, que estaba condicionado tal vez tu empleo? Tú tienes 10 años de guerra, prácticamente 10 años de guerra, hasta el 17 son 7 años de guerra, pero ya para el 20 son 10 años de guerra. Tienes a la gente con armas, tienes a la gente insumisa, tienes a los cacicazgos locales que tienen fuerza armada, tienes un país completamente desarticulado y no puedes gobernarlo de una sola vez y en un plazo muy corto. Y esta es la posrevolución, decimos, empieza ahora sí la posrevolución. Pero la tarea de Obregón es volver a poner en orden lo que Porfirio Díaz había construido. Y volverlo a poner en orden significa empezar a negociar con los cacicazgos, empezar a buscar alianzas. Y sobre todo, y eso me parece claro, significa, en el caso de Obregón, la necesidad de la continuidad. Plutarco Elías Calles es el gran institucionalizador de México porque logra empezar a poner orden en las distintas áreas. Sin embargo, hay cosas que se le van de las manos en esta cuestión de imponer el orden, y especialmente cuando en la parte social pues desata la guerra cristera. Entonces, dentro de su mandato teníamos ya otra vez violencia dentro del país. Fue una guerra bastante cruel, muy triste para el pueblo de México en general. Y en medio de todo esto, Plutarco Elías Calles termina su mandato, ¿no? Y pues, ¿qué dice Álvaro Obregón? Pues tú no puedes con esto. O sea, se te está saliendo de las manos, me necesitan a mí otra vez. Entonces, justamente Obregón dice, necesitan que regrese yo. Y es ahí donde le dicen, ¿y cómo vas a regresar si ya no había reelección? No estuvimos peleando con Madero por todo esto, ¿por qué tienes que regresar tú? Y bien inteligente Obregón dice, modifíquenme la Constitución. No es un tema nada más de la unidad política del país, sino que es también el tema de una nueva oligarquía. Obregón, que era un pobre hombre,
se hace rico, es un empresario, es una nueva burguesía, es una nueva oligarquía, necesita consolidarse y esto es la continuidad. Pero están peleados entre Obregón de la Huerta el primero que se desafana de esto, tiene que ir al exilio. Obregón y Calles aparentemente tenían un acuerdo, entra Calles y después Obregón quiere repetir, Calles no se acaba de definir. Modifica la Constitución para que se puedan reelegir en periodos no continuos. Entonces ya pasó el de Elías Calles y empieza el periodo de otra vez el de Álvaro Obregón, gana las elecciones en un ambiente muy extraño, de muertes muy extrañas, y entonces queda como el ganador otra vez de las elecciones. Y curiosamente, pues un fanático religioso, León del Toral, es el que lo asesina a Álvaro Obregón. Pero en todo caso fue muy cómodo porque evitó el tema de la reelección, que se hubiera consolidado con el gobierno de Obregón y dejó otra vez a Calles solo. Pero la continuidad había que mantenerme. Calles decide que pues con gobierno, sin gobierno, ya lo aprendimos de Manuel González durante el gobierno de Porfirio Díaz. Tú puedes gobernar con un pelele. Bueno, pues yo voy a gobernar de todas maneras sin necesidad de reelegirme y voy a gobernar con un pelele. Y entonces construye un partido. Plutarco Elías Calles, que era el presidente que iba de salida y que además pues era el que ostentaba, digamos, el mando político en el país, decidió, ¿no? Pues promover, ¿no? Que un militante obregonista llegara al poder, ¿sí? Como presidente interino, un tanto para apaciguar a los simpatizantes y a los seguidores del general Obregón, para calmar las aguas. Y bueno, pues su función era, en el caso de Portes Gil, desde luego, restablecer el orden, ¿no? Propiciar una serie de medidas que pues aligeraran, ¿no? Las tensiones que había en ese momento. Por eso él llega a la presidencia y es nombrado por el Congreso de la Unión. Plutarco Elías Calles se da cuenta que realmente no puede volver a ocupar la reelección porque el pueblo mexicano está muy sensible. Está muy sensible a otra dictadura, está muy sensible a que se continúe en el poder una sola persona, que lo haga de cierta forma. Entonces, lo que hace Plutarco Elías Calles es, pues voy a encontrar la manera de permanecer, pero no permanecer, pero estar, pero no estar. Entonces, Elías Calles empieza como a maquinar toda esta parte de cómo van a ser las siguientes elecciones para él poder permanecer. Aparte de todos los problemas que tenía Emilio Portes Gil con militares que se levantaban, con el problema cristero y demás, bueno, pues ahora estaba el problema de la universidad, ¿no? El país no necesitaba otro conflicto encima de todos los que ya tenía. Y entonces pues le recomienda a Portes Gil que llegue a un acuerdo con los estudiantes. Entonces, bueno, pues Emilio Portes Gil tiene la habilidad conciliadora de ponerle un alto a la huelga y llegar a un acuerdo con los estudiantes. En ese inter en el que está Portes Gil, se crea el PNR en 1929. Entonces lo que vamos a hacer es un partido que aglutine a todos los de la revolución, que les dé a cada uno una tajada del pastel, porque al final eso fue. Le voy a dar a cada uno un espacio para que cuando me toquen las elecciones diga, ahora vas tú, y yo voy a ser el que va a estar detrás y el que va a indicarles. Y como me van a deber el favor, ¿qué creen? El que va a seguir gobernando soy yo. Es una idea maquiavélica, o sea, totalmente. Es un partido de Estado, hay que decirlo de arranque. No solo es un partido de Estado porque se construye desde el Estado, no es un partido de Estado porque se construye desde el poder. Es un partido de Estado por su misma estructura. El planteamiento de Calles es diferente. Hay que unificar todo esto. Unificar los partidos no es porque es mucha dispersión de partidos, es porque cada partido responde a un mando diferente y necesitamos un mando único. Entonces es un partido único, pero ese partido único no es la sumatoria de los diferentes partidos que lo constituyen, sino que ese partido único es construido desde arriba. Aglutina a los revolucionarios por la parte política y también por la parte social le pone los colores de la bandera mexicana para reconocer y volver a tener estos principios de la Revolución Mexicana. Entonces a la gente pues ya lo tienen en el gran pedestal del máximo jefe de la revolución, él mismo se nombra así. De reunir todas esas fuerzas que, digamos, desencadenó la revolución en una misma organización institucional
coordinada por el nuevo Estado mexicano, ¿no? El Estado de la Revolución. Entonces, dentro de todo este merequetengue entra Portes Gil como el gran orquestador del fraude al interior del gobierno. Entonces, por eso es que muchos no lo quieren, por eso es que muchos lo catalogan como el gran pelele de Plutarco Elías Calles. Lo cierto es que terminó de institucionalizar, empezó también con el reparto agrario, sí tuvo algunas buenas administraciones dentro de su periodo, pero la realidad es que dentro de él empieza a hacerse las elecciones a la mexicana. Después de 2 años de Portes Gil en el gobierno, México vivió sus siguientes elecciones. El PNR eligió como candidato a Pascual Ortiz Rubio, un hombre fácil de manipular. El Partido Comunista Mexicano eligió a Pedro Rodríguez Triana, quien le había ganado la candidatura a Diego Rivera. Y el Partido Nacional Antirreeleccionista escogió al anterior secretario de Educación Pública y rector de la Universidad Nacional, José Vasconcelos. El 17 de noviembre de 1929 salieron a votar más de 1 millón de personas. Según los registros oficiales, 93.55% de los votos fueron para Ortiz Rubio. José Vasconcelos y sus seguidores acusaron de fraude al PNR, ya que habían podido observar a la hora de la elección control total o parcial de urnas por parte de este partido. Incluso se contabilizaron más votos a favor de Ortiz Rubio que votantes registrados en general. Me parece que el perfil de la candidatura de Vasconcelos es un perfil que convoca a una parte de la ciudadanía que considera que los que han estado gobernando y quieren seguir gobernando son unos patanes. ¿Sí? No que sean antipopulares, antidemocráticos, no, que son unos patanes, que son una gente primitiva, vulgar, militarotes, gente de armas tomar, gente que no son gente de respeto, que la finta de Vasconcelos, una finta ciudadana, una finta diríamos como de país civilizado, no correspondía a esta posrevolución todavía muy convulsionada que teníamos. El movimiento vasconcelista, que era muy auténtico, tenía muchos ideales, un discurso muy bueno, pero le faltaba ese poder, ¿no? Entonces Vasconcelos está desajustado y en desventaja, desde luego, pues con los caudillos, que tienen mando militar, que tienen recursos económicos, que tienen pues tejida toda una red de poder en todo el territorio mexicano, y pues Vasconcelos va a perder, ¿no? Que desde luego pues ya el PNR va a poner en marcha pues una serie de estrategias que van a distinguir al partido, ¿no? En su proceder, que es pues hacer, ¿no? Ciertos fraudes, ciertas mañas, ciertas trampas, ¿no? Se hablaba de que personas que ya habían fallecido habían votado por Pascual Ortiz Rubio, en fin, ¿no? Desaparecieron urnas, conteos que pues no siguieron un procedimiento metódico. Incluso, ¿no? Se hablaba de que ya había ganado Pascual Ortiz Rubio en Estados Unidos, en el New York Times, cuando ni siquiera se había completado el conteo, ¿no? Entonces la ventaja de Pascual Ortiz Rubio pues fue abismal, ¿no? 93% contra el 7% de José Vasconcelos. Cuando pierde Vasconcelos, pues su primera reacción es desconocer las elecciones, hablar de que hubo un fraude, hablar de que hubo violencia dentro de sus mítines, porque incluso hay muertos en alguno de sus mítines políticos, y huye porque pues también Plutarco Elías Calles y su arsenal, ahora con el nuevo presidente Pascual Ortiz Rubio, no eran de medias tintas, sabían que los podían perseguir y los iban a desvivir. Desconocía las instituciones, llamaba a que se levantaran en armas, incluso eran 5 artículos, e incluso lo que decían era que donde se levantaran tomaran el poder los gobernadores y que él los iba a reconocer una vez que llegaran, porque el pueblo lo estaba apoyando a él. Entonces sí se emberrincha, tiene este momento en el que suelta toda la parte política, suelta toda la parte incluso intelectual, y después ya se va a continuar su exilio académico, porque yo creo que eso no le resta punza a todo lo que hizo por la educación en México, pero creo que en ese momento sí no logra como desentrañar lo que había pasado, pero sabía que algo había pasado que no estaba del todo como que no estaba bien, y bueno, ya hasta después ya con Lázaro Cárdenas ya logra como volver a ser
el pacto. Pero sí, en efecto, el plan Guaymas se parece mucho en su momento al plan que nos arma Madero para poder armar la revolución, pero no prosperó. Pascual Ortiz Rubio, que va a gobernar de 1930 al 32 también, va a renunciar precisamente por la política autoritaria, ¿no?, hegemónica que ejercía Plutarco Elías Calles, jefe máximo de la revolución. Y finalmente pues viene el presidente Abelardo L. Rodríguez. Y entonces pues se denomina ese periodo a estas tres administraciones como el maximato, ¿no?, donde el jefe máximo de la revolución pues ejerció su autoridad sobre ellos. Digamos que las decisiones más importantes las tomaba él, y muchas medidas, tanto políticas como sociales, tenían que ser aprobadas por él, ¿no?, para que se pudieran poner en marcha. Entonces, en aquella época había un dicho popular sobre esta situación, ¿no?, que decían que en esa casa vive el presidente, pero el que manda vive ahí enfrente, ¿no? En 1928 se inauguró la primera carretera federal del país que iba de la Ciudad de México a Puebla. El sistema de tranvías de la capital llegó a su máxima capacidad. En 1929 se detectaron los primeros brotes de viruela negra en la República y el delegado sanitario federal dio instrucciones de vacunar a todas las personas infectadas que lo solicitaran. Cambian de embajador de México y designan a Dwight Morrow, quien logra acuerdos para minorar los conflictos con Estados Unidos. También ese año, Calles crea el Partido Nacional Revolucionario. Pues es ahí cuando termina prácticamente el maximato, ¿no? Cuando Lázaro Cárdenas impone a Plutarco Elías Calles. Entonces todo esto no permitía esta parte del voto, y es justamente cuando empiezan estas disputas y se empieza a institucionalizar que empezamos a dar pasos para realmente una trascendencia democrática, algo que pudiéramos ser. Yo creo que es un camino que ha sido muy largo, con muchas caídas por parte y no nada más hablo de las caídas del sistema, que también han sido importantes, pero con muchos retrocesos, con muchos retos, porque realmente en nuestro país no estaba listo en cuestión de organización para poder llevar a cabo unas elecciones tan grandes como las que sucedieron en el siglo XX. No había un registro, apenas estaba empezando bien el registro civil. En el siglo XIX ni siquiera hablábamos, porque ahí lo tenía toda la iglesia. En el siglo XX apenas estaba el registro civil, apenas sabíamos cuántos habitantes tenían. Por eso, curiosamente, había más votos que personas en una localidad, porque realmente eso es lo que sucedía. Esa era la democracia, y estaba tan sesgada que realmente empezaban a jugar con las propias reglas que se tenían. Empieza el clientelismo también más adelante con los programas de si pierdo, pues tú no vas a tener tus programas, entonces tenemos que seguir ganando, tenemos que seguirlo haciendo. Y todo esto ha provocado que el voto en nuestro país para mí no haya sido como de la calidad que se requiere. Lo tenemos, el gran reto siempre ha sido aplicar la ley, aplicar realmente esta calidad. Podemos hablar de un gran avance ya hasta que se crea el IFE, en el 94, después de una caída abrupta de nuestro sistema democrático. Ahí podemos ya empezar a hablar de que y aún así hay quienes todavía dudamos de la legitimidad de las elecciones. Y en cuestión del voto de las mujeres, pues ha sido una lucha que las mujeres empezaron, yo me atrevería a ponerlo desde la revolución, cuando empezaron todas estas mujeres, todo este grupo de mujeres, y que se les empieza a dar voz para que empiecen a querer estar presentes en las decisiones políticas. Y eso también marcaba el poder ejercer un voto que realmente se aprueba ya hasta Adolfo López Mateos, me parece que es quien ya lo institucionaliza, quien ya lo permite, quien ya permite el que se pueda llevar a cabo este voto, y que empieza otro gran reto, que es el convencer también a las mujeres de la política que había estado siendo hecha por los hombres. Para entonces, los grupos de mujeres que luchaban por sus derechos cada vez tomaban más fuerza.
Desde 1916 comenzaron a hacerse congresos feministas en los que se exigía ver a las mujeres también como ciudadanas. Uno de los grupos más importantes fue el de Elvia Carrillo Puerto, quien fundó la Liga Feminista Rita Cetina Gutiérrez, la cual contaba con 66 grupos de mujeres en todo el país. Para 1923, Elvia había logrado que fueran permitidas las candidaturas de mujeres en Yucatán. Por primera vez en la historia, ese mismo año, 3 mujeres ocuparon el cargo de diputadas en el Congreso local. Cuando nosotros hablamos de la Revolución Mexicana, decimos es la primera revolución social del siglo XX. Y así es. Nosotros tenemos una revolución que se inicia formalmente en el 10, de hecho, a principios del 11, pero de hecho ya venía con los levantamientos pagonistas del 6, del 7, etcétera, que empieza con el siglo. Y luego tenemos una revolución rusa en 1917, bastantes años después. Es la segunda gran revolución social. Y efectivamente son 2 revoluciones sociales paralelas, casi paralelas en el tiempo. Y la mayor parte de la gente de izquierda y de los analistas y de los críticos y aún de los historiadores progresistas te dirían, bueno, la revolución rusa fue una revolución radical, fue una revolución anticapitalista, fue una revolución expropiadora de la burguesía y de los terratenientes semifeudales rusos, y fue una revolución que hizo el proletariado, para un gobierno del proletariado. Esta sí fue una auténtica revolución, mientras que la revolución mexicana fue una revolución pequeño burguesa, una revolución apenas reformista, una revolución nacionalista, pero muy tibia, ¿no? Pero veamos un poquito de historia. A 100 años de la Revolución Rusa, el pueblo ruso considera que la Revolución Rusa fue un mal sueño, una pesadilla, que fue el principio de un largo túnel. En cambio, 100 años después, el pueblo de México considera que la Revolución Mexicana fue el inicio de un proceso que hay que continuar y profundizar, que se pervirtió, pero que hay que continuar, y seguimos siendo zapatistas. Pero los rusos no son leninistas. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia es que en el momento en que el heredero de la revolución, que era Stalin, José Stalin, en la ya Unión Soviética, inicia una segunda etapa de aniquilar a los campesinos, acabar con el Gulag, imponer la dictadura, empezar la persecución política. En México tenemos un gobierno, más o menos por los mismos años, los 30, que en lugar de reprimir a los campesinos, les da tierra, en lugar de acabar con la revolución, la profundiza, en lugar de imponer la dictadura, establece la democracia. Es decir, Cárdenas y Stalin. La culminación de la Revolución Mexicana es Cárdenas. La culminación de la Revolución Rusa es Stalin. Hoy el pueblo ruso, lo que queda de esa revolución, considera que fue un aborto social. Los mexicanos hoy, lo que queda de esa revolución, seguimos pensando que fue una revolución que vale la pena reivindicar. La Revolución Mexicana fue una revolución más exitosa en términos históricos de largo plazo que la Revolución Rusa. Que se molesten los doctrinarios. El maximato o sexenio repartido generó una desconfianza total en la figura de Plutarco Elías Calles. Sin embargo, el Partido Nacional Revolucionario seguía teniendo un control absoluto. Había una facción anticallista que venía tomando fuerza desde la dirección del partido y que aparentemente tenía una idea revolucionaria más intacta. Entonces, eso lo hace un hombre muchísimo más humano en todos los sentidos. ¿Por qué? Pues porque su imagen, como ya lo habíamos dicho ya anteriormente, es muy entendible por qué se le da este apelativo de Tata Lázaro, porque es algo muy cercano, es como si fuera el padre, ¿no? Y bueno, pues él siempre además pues estuvo en una actitud de también entender a todo el país en todos sus niveles, en este caso obreros, campesinos. Ya he hablado yo algo de los artistas y, por ejemplo, él no nada más va a llamar a Diego Rivera, a José Clemente Orozco, a Siqueiros, que es lo que todo el mundo hacía, los tres grandes. No, hay muchos más artistas